Termina el mandato el próximo 10 de diciembre, 4 años de gestión, pero además es el armador, ¿no? O fue el armador de la campaña bueno, terminó con las elecciones el pasado domingo. Darío, gracias por venir. Buenos días. La campaña de Rogelio, claro. La campaña de Rogelio, de sí, Fuerza señor. Patria. Fuerza Patria, De exactamente. todos. La campaña triunfal. Todos. Claro. La campaña triunfal, sí. Supongo que analizar una derrota debe ser difícil, duro, nadie lo quiere, pero no menos difícil debe ser analizar una victoria, ¿no? Porque te puede llevar a caer en alguna trampa. Sí, comparto totalmente. La derrota, analizarla no es fácil tampoco, pero sobre todo porque está, digamos, ahí en los ánimos caldeados, siempre es difícil sobrellevar eso, sobre todo hacer primar la razón sobre las emociones. En la victoria yo creo que hay que ser, es mucho más difícil porque podés cometer el error de hacer falsas interpretaciones de algunas cosas. Sobre todo cuando uno entiende que nosotros el objetivo que tenemos es gobernar Tandil y para eso faltan 2 años. Entonces, no, si bien esto es un mojón que es muy importante, para el peronismo es importantísimo porque digamos, tenía muchísimos años sin conocer la victoria en Tandil, décadas. Me parece que hay que pensar bien. Digamos. De hecho, en base a la estrategia política que hemos tenido estos 2 años, hemos tenido discusiones con muchos compañeros y muchas que no fueron saldadas, que yo entiendo que se han saldado este domingo, o espero que se hayan saldado este domingo, en torno a cómo hacer, cómo construir la política, dónde poner el ojo, dónde poner el golpe, digamos, dónde buscar, digamos, la acumulación. Y me parece que es un poco la tarea de este momento, si bien uno ya a priori tiene algunas conclusiones, nosotros con Rogelio lo hemos dialogado ya en el día de ayer y en la noche del domingo, parece que lo interesante va a ser poder juntarnos con los compañeros y compañeras de distintos espacios políticos para ver qué lectura hacen y si podemos hacer una síntesis, sobre todo de acá al 2027, pensando en la posibilidad real de gobernar Tandil. Me parece que, si bien es difícil, hace mucho tiempo que no estábamos tan cerca, desde Mario Graciali, allá en el 2001, cuando él gana en la legislativa del 2001 y después en el 2003 pierde por 200 votos. Bueno, yo creo que el desafío nuestro es trabajar para justamente eso, para no volver a perder por 200 votos dentro de 20 años. ¿no? Y tener bien en claro también el escenario nacional. Me parece que en estos momentos, bueno, ustedes estaban un poco hablando de eso, Dios quiera que no, pero me parece que estamos ante gente que tiene una ceguez y una sordera muy, muy grande y a mí me da mucho miedo de que nos la pongamos de sombrero como país, Una vez más. como pueblo, una vez más. Todo fuerte. hace suponer eso. Sí. Todo hace suponer eso, me parece que todo conduce a eso. Nada, y lamentablemente eso uno no quiere que suceda porque sabe las consecuencias. Quienes vivimos el 2001 hasta el 2003, 2004, 2005, sabemos los años muy, muy, muy difíciles que fueron. El trueque en Tandil, las cuasimonedas, Sí. la desocupación récord, el hambre récord, la pobreza récord, ya sabemos todo los corralitos bancarios, etcétera, etcétera. Y bueno, uno entiende que la economía de la gente está mal, por eso también creo que tiene que ver estos resultados, ¿no? Porque vos analizás, qué sé yo, vienen haciendo muchas cagadas esta gente que nos gobierna, ¿no? Muchísimas. Pero cuando hay un consenso social, digamos, suficiente, pareciera que eso entra, que no hace eco, ¿no? Que muchas veces hemos estado acá, ¿viste? Hablando de que esto, que es lo que nos parecen barbaridades y en cambio, digamos, para las sociedades no asimilan. Bueno, me parece que cuando hay un hartazgo social, un cansancio, un desgaste en términos económicos, materiales, o en la seguridad, o en otros aspectos, hay cuestiones que entran más, como por ejemplo fue la última cuestión de las coimas El ANDIS, el 3. de discapacidad, de la gente con discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces me parece que eso, ¿no? Que el ambiente social está difícil en términos económicos, en términos sociales, en términos simbólicos. Y que parece que no estuvieran tomando nota, ¿no? Porque se sigue gobernando como para la macroeconomía, para los grandes jugadores de la economía, para garantizar el negocio, digamos, del capital financiero. Y no para la gente, ¿no? Eso es algo que una sordera, o lo que vimos en diputados, ¿no? Que los diputados y los senadores rechazando ya el veto a las leyes, digamos, y el tipo diciendo que va a judicializar, que no va a hacer que esto, que lo otro. Bueno, me parece que es inconducente ese tipo de política que los va a llevar
al fracaso más temprano que tarde, lamentablemente, y lo vamos a pagar todo. Por eso digo que también eso también hay que analizarlo, porque la persona que salió segunda acá en Tandil, muy cerca de Sí. Rogelio, fue de esa fuerza política. Entonces, Sí. íbamos a analizar. O ayer estaba en otro Claro, medio y me decían, ¿cuál- no, porque la fuerza vecinalista. No, ¿qué No. vecinalista? No, es la Libertad Avanza. El vecino al lado de mi casa. Yo digo que la gente se va a olvidar de la cara de los muchachos, digo, cuando estaban. Digo, yo fui funcionario de ANSES, digo, y yo puedo poner lo que hice arriba de la mesa como funcionario de ANSES, la cantidad de gente que jubilamos, lo que hicimos con la UH, las moratorias, etcétera, etcétera. Bueno, ellos que tienen para poner arriba de la mesa, que sacaron la moratoria, que le sacan la pensión a los discapacitados, que tardan 4 meses en hacer una jubilación en vez de 45 días como tardábamos nosotros, que la UH si se cae no la van a buscar, que el progresar de 12 meses que cobraron lo mandaron a 10, que ni lo publicitan para que los pibes no se anoten, que sacaron el Procrear, que redujeron en los montos de las garrafas a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. O su paso por el Ministerio de Trabajo cuando fue funcionario de Macri, digo, que cuenten los laburantes lo que fue el gobierno de Macri para ellos. Digo, ¿no? Y su manejo interno, digamos, de sacar de los cursos que brindaba el Ministerio de Trabajo y ponerse su propia fundación a hacer esos cursos para poder cobrar el dinero, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Son cosas que me parece que no hay que soslayar y que nosotros como fuerza política tenemos que ir analizándolo muy finamente y muy concretamente y ponernos en la medida de lo posible, ponernos de acuerdo en el diagnóstico y de acuerdo en lo que tenemos que hacer hacia adelante y tratar de trabajar la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible en pos de ese objetivo, ¿no? Y el tandilense, en función de las últimas resultados, ¿no? Estamos hablando primero Fuerza Patria, segundo La Libertad Avanza y en tercer lugar y lejos somos o el radicalismo, ¿no? O el lunguismo. Sí. ¿Vos qué ves? ¿Ese voto que dejó de tener Lungui es el voto que fue a La Libertad Avanza? ¿Cómo ves una derechización absoluta del ciudadano tandilense, de la zona centro? Veíamos el mapa de dónde se consiguió más votos en La Libertad Avanza y bueno, zona centro, rural. Hay varias cuestiones. Primero, lo de la derechización, digamos, es algo que Ultra. no digo que sea mayoritario en Tandil, pero es importante. Sí. Vos pensás cuánto sacó en el balotaje Milei acá en Tandil. Sacó más del 60%. Entonces, que haya sacado el 41 senadores, para mí es un respiro, un alivio, porque hay que ver en octubre. Claro. Entonces digo, primero eso, digamos, ojo porque tampoco es, no es la mayoría de Tandil, es importante, es la primera minoría en términos de lo que representan en términos ideológicos como fuerzas políticas, pero no es lo mayoritario. Y por otro lado, lo del lunguismo, digamos, me parece que convergieron dos cuestiones ahí. Una en la que nosotros entendemos que es un fin de ciclo, que ya está dado y que ya venía dado, que en el 23 Lungui gana, me parece que es como un premio que le dan los tandilenses, pero un poco inconscientes de que ya estaba agotado, que estaba terminado su ciclo político. Que eso no quiere decir necesariamente que se tenga una negatividad en cuanto al análisis de su trayectoria en Tandil. Digo, se puede tener una visión positiva de lo que él ha hecho, digo, pensando en la sociedad, ¿no? Y a su vez no acompañarlo. Claro. Me parece que ahí hicieron una de más, que era antes, que tenían que hacer el recambio ellos, y me parece que después ya fue demasiado tarde, y lo que se expresó fue una gestión que nosotros ya veíamos agotada, ¿no? Lungui es una persona con mucha vocación de servicio, pero también es una persona muy grande, muy desgastada por el tiempo, si bien le pone, vos lo ves, y tiene una voluntad bárbara, bueno, a veces con la voluntad no alcanza. Y me parece que hay unas demandas de la sociedad de carácter novedoso que no las entienden, que no las interpretan, y hay otras cuestiones que requieren mayor dinámica y mayor presencia y tampoco no las entienden. Y por otro lado, también me parece que perdió en la polarización que tuvo, digamos, Fuerza Patria con el peronismo con La Libertad Avanza. Ellos siempre, ayer en otro medio me decían, no, pues siempre supieron surfear esas polarizaciones. No, ellos formaron parte de las polarizaciones. Claro, entrando a Juntos por el Cambio. No, el primer tiempo recostándose en el peronismo. Hasta la 125 ellos estuvieron recostados en el peronismo, en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Cristina y a posterior en el gobierno de Scioli como gobernador. Sí. Y después ya entraron en el Juntos por el Cambio, digamos que fueron los años donde mayor cantidad de votos sacaron, ¿no? Del 2015 al 2019.
Y eso ahora me parece que, digamos, al no tener figuras de peso y no entrar en la discusión, digamos, el radicalismo hace años que no tiene discusiones de carácter nacional, de proyecto nacional, digamos, que eso sí lo tiene el peronismo, con sus más, con sus menos y con todos sus problemas, lo seguimos teniendo. La gente visualiza el peronismo como una fuerza con un proyecto nacional que tiene una idea de nación, que a veces puede salir bien, a veces puede salir mal. Sí, que tiene expectativa de gobernar pero siempre. que tiene siempre. Digamos, el radicalismo lo perdió, digamos, quedó como con distintos grupos, distintas bandas, digamos, donde se priorizaba como acá en Tandil, ganar Tandil, ganar Tandil, ganar Tandil, pero bueno, a veces mucho tiempo te sirvió 20 años y después de repente no te sirve porque hoy en día la problemática de la gente no está dada, me parece a mí, mayoritariamente en los problemas que puede tener una ciudad, ¿no? Que es importante, que hay una parte de la discusión que pasa por ahí, pero que no es la mayoritaria. Me parece que hoy la gente está pensando en cómo llega a fin de mes, cómo puede pagar la boleta de luz, del gas, si puede tener algún día la ilusión de poder comprar un hogar, digamos, son todas cuestiones que están dadas por la cuestión nacional y que no participaron de esa discusión, ¿no? Y esa cuestión timorata por ahí de que no pegarle mucho a Milei porque el electorado comparten, entonces no se sabía bien dónde estaba parado, me parece que lo termina pagando. Y lo último es la división, digamos, ya que se produce del radicalismo y con el PRO, lo de Marco Nicolini y Manassoni. Digamos, eso no hay que soslayarlo, porque son 10 puntos más. Vos pensás que 10 puntos más lo que tenía Nicolini son un redondeo de 24 puntos, que yo creo que es el piso del radicalismo en Tandil. Digamos, no hay que... ¿Piso? Yo creo que es el piso de ellos. Y eso a su vez, digamos, antes cuando ellos participaban dentro de las internas, yo creo que le contenían, digamos, que Lunghi tenía un desgaste natural de tantos años de gestión, pero al participar en su interna, tanto Nicolini como Manassoni, eso lo contenía y después, digamos, terminaban acompañando en octubre. Bueno, esta vez no sucedió, porque digo, tanto Manassoni y Nicolini como también Natalia Chacón, como Gonzalo Santamarina, todos participaron del gobierno de Lunghi. Sí. Es eso, como que implosionó el lunguismo, salieron 4 o 5 vertientes y eso hizo que digamos que después ya no tuviera la mayoría acá. Ese es el análisis a priori que nosotros hacemos de cuál fue el escenario político ¿no? En el cual nosotros trabajamos, lo teníamos claro, entonces nosotros en ese escenario sabíamos que lo que teníamos que lograr era garantizar la misma cantidad de votos que habíamos tenido hace 2 años, que con esa cantidad de votos nosotros íbamos a ser capaces de ganar la elección. Porque a su vez también hay un escenario de una baja en la participación, iba a ser menor la participación, entonces sabíamos que si lográbamos sostener eso, lo íbamos a poder lograr. Y a su vez también sabíamos que contábamos con que Rogelio era, después de Lunghi, el tipo más instalado, ¿entendí? Digamos, ya, digamos, eso... De tantas campañas, de tanto sostenimiento, ya está, digamos, es Rogelio, digamos, ya no es ni Parraguirre, viste que está Miguel y Rogelio. Y Rogelio, claro. Me parece que eso también, y eso denota también una cercanía eso también, ¿no? Con la gente que ya lo conoce y eso ya está fidelizado. Bueno, entonces de esa manera fue que encaramos la campaña, tratando de no generar ningún chispazo, ninguna cuestión que nos pueda llegar a restar votos, de cuidarnos mucho, digamos, en lo que hacíamos, hacer una campaña cuidada, en un entorno donde no había mucha campaña también, eso hay que decirlo. Entonces también todo el tiempo pensando en no sobregirarnos para no hartar a la gente, digamos, ¿no? Para no quedar solitarios, pero bueno, me parece que obtuvo sus frutos y también, digamos, para mí lo más interesante es que lo que nosotros veníamos tratando de hacer hace un tiempo, creo que lo logramos y es muy importante, que es abrir la discusión en Tandil, de la posibilidad de que la gente empiece a pensar y a discutir ya en quién va a ser el que va a suceder a Lunghi. Que Lunghi ya no va a estar más y como que entre en la cabeza de los tandilenses y las tandilenses de decir, bueno, el doctor Lunghi ha hecho lo suyo, a alguno le gustará más, a alguno le gustará menos, pero ya está. Sí, no eso quedó claro, ¿no? Que fue fin de ciclo, fin de ciclo, sí. Quedó evidenciado el domingo. Y me parece que lo interesante es eso, bueno, que la gente empiece a ver que, bueno, que entre los candidatos que estuvieron en esta elección va a estar el próximo intendente de Tandil. Son los protagonistas de dentro de 2 años. Y ahí yo creo que también nosotros tenemos una fortaleza porque Rogelio tiene un trayecto, digamos, a diferencia de otros candidatos, lo digo sin que no se toma mal, ¿no? Pero me parece que tiene muy trabajado la cuestión de lo que quiere para Tandil, de lo que queremos para Tandil, de cuál es el proyecto. Y ahí se centró la campaña, ¿no? En el Tandil, pensar en el Tandil de los próximos 20 años y cómo acompañar en el crecimiento, no solo demográfico, sino también desde lo industrial, ¿no? Sí. Apuntó mucho también a lo industrial. Sí, ahí nosotros marcamos 3 ejes en la campaña, que no quiere decir que sean los únicos, pero bueno, pero tuvimos que sintetizar en algo, que era uno de infraestructura, vivienda, ¿no? Más específicamente la vivienda, pero
infraestructura, y eso tiene que ver con lo que vos decís, con el crecimiento de Tandil y con los equilibrios que tiene que tener desde nuestro punto de vista ese crecimiento, que entendemos que el lunguismo no trabaja sobre los equilibrios, como que crece y lo deja crecer, y eso también trae muchos desequilibrios en términos de infraestructura, es clarísimo, pero eso también tiene que ver con la vida de la gente. Cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de cloaca, cuando hablamos de agua, de asfalto, de acceso, transporte, tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Por otro lado, con la cuestión del trabajo, nosotros tenemos una cuestión de hace mucho tiempo de la generación de empleo de Tandil y qué tipo de empleo, digamos, empleo de calidad, bien remunerado, o otro tipo de empleo que no tiene esas características. Nosotros entendemos que el crecimiento en términos del sector turístico, gastronómico, comercial de Tandil es importante, que mueve una parte del PBI muy importante, pero que a su vez tiene la contracara de que nos genera empleo de gran calidad, y sobre todo, digamos, registrado, digamos, hay un problema ahí, digamos, con la registración de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y eso cómo con los hace, derechos. Darío, desde el municipio? Que se los juntás a los empresarios, gastronómicos, hoteleros, decir, vamos muchacho, a ordenar las cosas? Vamos a ordenar las cosas, tratemos si le está yendo bien, que nos vaya bien a todos. Me parece Se que puede, un poco... pero a través de un Sí, diálogo, un consenso, yo creo que no de una ordenanza. Lo primero es lo primero es el diálogo. Después, digamos, hay otras herramientas que son los ministerios de trabajo, de nación, de provincia, de cómo actuar. Yo creo que, digamos, si un intendente tiene interés, dialoga constantemente con los sectores productivos de una ciudad y lo puede hacer. Y después volver a trabajar, digamos, todo lo que es el sector productivo. Me parece que ha habido un desinterés muy grande, muy marcado de parte del lunguismo para con el sector productivo industrial, sobre todo, ¿no? Por ahí no así con el sector del campo, que también lo trabajamos mucho nosotros. Pero con el sector industrial me parece que dimos cuenta muchas veces, digamos, desde el momento en que la mitad del parque industrial no tenía ni una escritura, digamos, y ahí fue Rogelio y dijeron, no, esto es imposible, y lo logró en 4 años, le escrituró todo el parque. Y en las charlas esas mismas veían, che, pero acá no tenemos cloaca, no, que esto. Entonces, bueno, generamos un aporte no reembolsable para que puedan generar toda la infraestructura necesaria para un parque industrial. Bueno, ahora que necesitamos otro parque industrial, sí o sí. Tenemos que poner otro parque industrial y buscar radicación de empresas que generen mano de obra calificada. Y lo que hace la Barría. Claro. Claro, que tiene un La Barría inmenso. tiene 3 parques industriales, digamos. No tiene uno, tiene 3. Digamos, y está acá a 180 kilómetros, el aire es el mismo, la cuestión de la sierra llega hasta ahí. Por ahí no tiene sierras tan altas, las sierras vallas son más bajitas, pero las condiciones... Cantidad de población similar. Se puede hacer, digamos, está bien, tiene la industria cementera, que es importante. Bueno, nosotros veremos, tenemos que pensar y trabajar en función de eso. Y bueno, y después la otra cuestión que me parece que es que muchas veces cuesta abordarlo, pero que hay que abordarlo, es la cuestión de la seguridad. Tandil, en el crecimiento que ha tenido cada vez mayor y con las condiciones sociales cada vez más deterioradas, ha tenido un avance en términos de inseguridad muy importante. Sí. Y hay que abordarlo, digamos, no se puede esquivar eso, no se arregla con grandes palabras, con grandes discursos, se arregla con acciones. Y si bien uno entiende que obviamente la responsabilidad primaria de la seguridad es de la provincia, digamos, el municipio de Tandil tiene responsabilidades cuando cobra una tasa de seguridad y cuando recauda lo que recauda, 7.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, nosotros creemos, y una de las propuestas que tenía era la creación de una policía comunal, que si bien no tiene las mismas funciones, lo que hace es liberar a todos los agentes de policía para que hagan su tarea y que por ahí las cuestiones de cercanía, la policía de cercanía, otras cosas más que tienen que ver con la cuestión ciudadana, que más que con la seguridad, crear un cuerpo que pueda ocuparse de eso, laburar bien la cuestión de las cámaras, laburar cuestiones preventivas, que en algún momento el municipio lo hizo y después las dejó de hacer. Digamos, eso tiene que ver mucho con la juventud, cómo trabajas con la juventud, qué perspectiva le das a la juventud, digamos, si uno no tiene eso es lo profundo y que es inevitable hacer ese análisis, porque si no, lo que hagas va a estar mal. Pero además está lo urgente, porque si uno se guía por la avenida digital y el tema de la inseguridad parece que pegó fuerte en esta elección. Yo no sé si están así, digamos, las redes son y no son. Pero me parece que... Y lo de las motos, ¿viste? Constantemente vos veías comentarios lo de las motos, la inseguridad, la inseguridad. Bueno, además del crimen de la chica esta que está totalmente fuera de contexto para mí. Y eso sí es una urgencia. Sí, total. Sí,
Sin lugar a dudas, me parece que lo que no podemos hacer es negarlo, ¿no? Como decir, bueno, las motos, y bueno, sí, nada, tiro una ordenanza para la gilada, Y digamos. no lo va a solucionar eso. Porque eso no, porque aparte no tiene potestad para hacer las cosas que se plantean ahí. No puede ir un inspector de tránsito a pegarte una patada en tu puerta para entrar en no Sí, sé qué, allanar. porque no tiene potestad, porque después eso termina mal, porque después eso se judicializa. Sí, y, es muy fina la línea. y no va, lo que tienen que hacer es buscarle la vuelta, digamos. A ver, digamos, o vos, si están cometiendo infracciones, tienen que pagar por la infracción que cometen, y después una alternativa. Yo presenté una ordenanza que está votada, que es la del Picódromo en Tandil. Decir, muchachos, ¿a ustedes les gusta hacer esto? Vayan ahí. Bueno, no vayan joden a ahí. nadie. Si a ustedes les gusta sentir el ruido del motor, sientan el ruido del motor, está muy bien. A mí no me molesta que a ustedes les guste, a mí no me gusta. Bueno, convivamos en sociedad y tratemos de ser lo más armónico posible. Ahora esa ordenanza se votó y quedó ahí porque, digamos, nunca le interesó al municipio de dar una solución a esas cuestiones. Bueno, yo digo, es una alternativa, no sé si es la solución. Tampoco es la solución, claro. Pero bueno, hay que pensar. Digo, si uno no piensa y no acciona en torno a las cuestiones, lo que va, por poner cara de malo o de policía, digamos, no solucionamos las cuestiones. Digamos. Vos podés poner una secretaria de seguridad que puede ser brava, pero ella puede poner la cara de Patricia Bullrich, y con eso no alcanza, digamos, ¿no? Sabemos que hay cuestiones también mucho más profundas que tienen que ver con la educación, con el acceso al trabajo, con las oportunidades, digamos que también hay que trabajarla. Yo creo que ninguna de las dos líneas, digamos, ni la garantista ni la dura, per se solucionan nada. No. Me parece, o si no se contemplan las dos líneas, no hay posibilidad de solucionarlo. Porque No. hay cuestiones inmediatas y hay cuestiones de mediano y largo plazo. Claro. Y Sí. unas abordan más una cosa y otras abordan a otra. Y en los casos que nombraste, más allá de la inseguridad que afecta, digamos, a todos, hay una problemática y que de hecho los mismos jóvenes lo están viendo y los mismos jóvenes se sienten inseguros en función del asesinato de Mili. Fueron los propios jóvenes, hay grupos de WhatsApp donde hay 700.000 chicos charlando de esto, ¿no? De sentir que la inseguridad está en la vuelta de la esquina, a la salida de cualquier boliche, el consumo problemático. Digo, se necesita una mesa de abordaje que contenga a nuestros jóvenes. Sin lugar a dudas, mira, yo tengo Y hijos los chicos se lo ya están planteando. adolescentes. Mi hijo mayor va a cumplir 18 años ahora. Y está en la nocturnidad, participa de la noche. Y Salen, como salíamos digo, todos. uno como papá, digo, la verdad... Tenés miedo. No me dormís. da miedo, mirá, a mí no me da miedo mucho ni la calle ni la noche. Conozco también de día, de noche, de tarde. Todos hemos nacido y crecido acá. Pero no tiene nada que ver lo que era antes, No, digamos, claro. con lo que es ahora. Uno siente que por ahí sus hijos no están lo más seguros en la noche de Tandil. Y no me refiero solo a la cuestión vial. ¿Sí? Cantidad de pibes que se la ponen todos los días, sobre todo a la noche, a la salida. Pero Bueno, vimos la muerte de Iván en la ruta. son cosas que, digamos, a uno le duele muchísimo porque sabes que son pibes y que tenían toda la vida por delante y en una jodita. Pero bueno, también son cuestiones a trabajar, digamos, no alcanza voy a poner fotomulta y lo soluciono. Bueno, sí, está bien, digamos, nosotros también Rogelio había presentado hace años un proyecto de ordenanza de una escuela de manejo. Sí, Sí. me Pero acuerdo. no era simplemente aprender a manejar No. y nada más, sino aprovechar el proceso que vos tenés con el pibe, con la piba de aprendizaje Educar. y de enseñanza para decir, bueno, charlemos un montón de cosas más, no solamente que bueno, se puede girar a la izquierda o no en la avenida. Y la respuesta del oficialismo, no, para eso ya existen privados, qué sé yo, acá a la vuelta hay uno, Claro. Sí. que enseñan a manejar. Bueno, pero no entendés que el concepto es mucho Es más otro. profundo, no estamos hablando sino No es de- llevar un auto, es de lo que manejarse implica, en digamos, sociedad. manejar un auto, digamos, para Claro. todos, para uno, para un tercero. Bueno, me parece que son todas cuestiones que se han soslayado con el paso del tiempo y que tenemos que ir trabajando o que están en agenda, ¿no? Porque lo que vos decís, los pibes y las pibas están discutiendo eso y muchas otras cosas más, los consumos problemáticos, la educación, el acceso al trabajo, las perspectivas de vida, qué posibilidades de vida tenés en Tandil o no tenés. Sí. Digamos, ya un pibe en vez de la ilusión de la casa propia es la ilusión del alquiler propio. Sí, y ni eso. Que Y ni ni siquiera eso. los pibes hasta los 30, 35 pirulos Sí. adentro de la casa de los padres porque no tienen la posibilidad, digamos, porque con Sí. un salario no podés, no tenés Claro, la O los que posibilidad se de- y fueron todo tiene que tienen ver que con... volver. Claro. Los que se fueron y tienen Claro. que volver porque no pueden, Porque no puede renovar. afrontar una renovación de Y contrato. todo tiene que ver con todo, ¿no? El trabajo genuino, con el salario digno, con... Sí, la generación también de Diego, sí.
el proceso de valorización de la tierra que ha tenido Tandil en el último tiempo, si el Estado interviene o no interviene ahí, digamos, y eso permite o no permite el acceso al mismo de parte de los sectores trabajadores, si el Estado se inmiscuye en hacer vivienda o no hacer vivienda, es una discusión que venimos dando que parece, viste, como que porque uno la repite ya está, pero no está. Bueno, ahora por lo menos logramos que ahí con lo de Carrasco empiecen la primera vez que va a generar lote. Bueno, 20 años tardaron. Bueno, me parece que esas cosas se pagan, ¿no? Que muchas veces no ser capaces de ver en el tiempo las necesidades que tiene la sociedad simplemente porque no, como yo gano las elecciones ya está, gano las elecciones ya está. Política no se trata solamente de ganar las elecciones, se trata de interpretar lo que el deseo de la sociedad y con el prisma que uno tiene, ver cómo le aporta soluciones a la sociedad. Si no, parece que fuera un concurso esto, ¿no? De quién gana, quién pierde, cada 2 años, vivimos eternamente en campaña. Una locura. No. Me parece que eso está agotado en general, ¿no? Los vértigos que parecen tener hoy la sociedad, que lo muestra por lo menos a nivel nacional, duran un periodo los gobiernos nacionales. Sí. Hay un vértigo, una demanda cada vez mayor y hay una intolerancia tremenda. Bueno, no me cumpliste esto, bueno, te vas. Sí, ni hablar, me parece que hay. Pero tiene que ver también con qué gobierno, ¿no? La última persona que revalidó su gobierno fue Cristina Fernández de Kirchner y se fue con la Plaza de Mayo con 500.000 personas. El país de hace de 10 ahí años para acá, parece otro. No existe más. Otro No. mundo. No existe más. ¿Pero por qué? El Porque mundo es yo otro. creo que ahí hay algo que está en el núcleo de la discusión, que es el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que a partir de ese hecho, todos los gobiernos que pasaron y los que vendrán, Con Macri. están condicionados. Sí. Totalmente condicionados. Sí. ¿No? Porque ya no es solo el ahorro de los argentinos, el trabajo de los argentinos, qué destino tiene, digamos, si se reinvierte en la sociedad o si se va a utiliza pagar. para pagar, sino que eso a su vez, digamos que un país que no es generador de dólares necesita continuamente el dólar y a su vez el valor del dólar empieza a ser un bien en términos de la economía totalmente determinante del modelo económico, ¿no? Claro. Porque vos tenés el dólar que presiona, porque lo necesitas para pagar la deuda, pero también lo necesitas para los sectores que tienen que importar para producir, pero también lo necesitas para la gente que se quiere ir de viaje a Brasil, pero también lo necesitas para pagar Una casa. AliExpress Claro. Sí. o para el ahorro en momentos de inflación. Entonces ya cuando empieza la gente, digamos, a terciar en torno a ese objeto, y ese valor fluctúa y esa fluctuación te mueve todos los indicadores de la economía, sobre todo de la inflación y a su vez y ahí la disputa salarial también de distribución de la riqueza, Claro. se desordena toda la economía, ¿no? Sí, ya no es una variable más de la economía, no que es una algunos variable. economistas heterodoxos ni siquiera No es. se animan a decir que es una variable más de la economía. Es una variable determinante. Yo creo que de la ahí yo economía. lo analizo con el prisma que siempre pone Cristina, digamos, salarios, tarifas y el dólar. Entre esos tres donde uno, porque nosotros tenemos una idea, la variable de salarios, digamos, Milei la mira, pero para ver como la chica, ¿no? Claro. Sí, es o, un costo Macri, más. o Macri también la vio como la chica, o qué sé yo, o en el caso de Alberto Fernández, el valor del dólar no pudo sostener, digamos, el nivel de crecimiento con lo que teníamos para... Entonces, digamos, ahí se disparó la disputa, digamos, de la distribución de la riqueza, digamos, ¿no? Y que no lo pudo controlar porque con un Estado débil, digamos, con un gobierno débil. Pero bueno, digamos, no para profundizar ahí, digamos, pero me parece que los ritmos empiezan a ser otros en la política, digamos, y ya esas cuestiones de personas que duran 20 años se va agotando también en Argentina. Y bueno, y ojalá que eso sirva también, me parece, porque digamos, uno tiene que entender que uno es circunstancias en la vida, digamos, que son coyunturas, que no necesariamente tienen que estar. Mira, yo cuando Rogelio me dijo que iba a venir a Tandil a ser candidato, Que iba a volver, ¿qué le dijiste? Lo primero que puse fue que me emocioné y me dije que estaba orgulloso de él porque entendía que era muy raro que un diputado nacional pudiese volver. Ayer lo hablamos, esto y se que lo el preguntamos. trampolín y- Sí, te fuiste, no volvés más. Y por otro lado, obviamente que esa venida de él implicaba la salida mía del Consejo Deliberante, digamos, porque yo había encabezado en el 21, Claro. la lógica de nuestro sector político era que si Rogelio no encabezaba, iba a encabezar yo, que no sé qué. Y también y tomarlo con la naturalidad necesaria de, digamos, decirle que cada uno tiene que estar en el lugar que se lo necesita y si no se lo necesita, no se lo necesita.
La política es eso. Es eso, digamos, no tratar de... Y bueno, me pareció eso que hay que decirlo también. Que no se tiene que atornillar la gente en los lugares, que nadie es indispensable, o muy pocos son indispensables, no quiere decir que nadie, nadie no. Algunos hay. Algunos y algunas hay. Por suerte me parece que a quienes les tocan las responsabilidades importantes de conducir una fuerza política o una provincia, y que lo hacen, digamos, en favor del pueblo, en servicio del pueblo, como que yo claramente lo digo, como lo viene haciendo Cristina y Axel. Me parece que hay que sostenerlo a esos compañeros, digamos, ¿no? Más allá de todas las diferencias que podemos tener, o que podamos tener, o que vayamos a tener, digamos, ¿no? Hay que tratar de cuidarnos un poquito entre todos y ciertas discusiones de la política, darlas hacia adentro de la política, me parece que no es necesaria de darlas hacia afuera, porque la gente... Bueno, viste, el peronismo es a cielo abierto. Bueno, reconocer el batacazo, podemos decir batacazo de Axel Kicillof en la provincia, o de la boleta de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, 14 puntos, cuando las encuestas, el viernes a la noche, las encuestas daban entre un 5 y un 8, ¿no? 8. Yo veo ahí, me parece que Jorge Asís lo había dicho, que el peronismo va a golear y va a ser como en el 19 de Macri. Y me parece que fue así. Veremos la elección de octubre, uno tiende a entender de que el oficialismo va a corregir ciertas cuestiones. Que ¿Tiene margen? Capaz, no sé si tiene margen y creo que ni no va a corregir voluntad. nada. Creo que no va a si corregir tiene voluntad, nada, pero bueno, en su momento, cuando le tocó a Macri, digamos, las PASO del 19, intentó en términos electorales corregirlo, en términos económicos fue una debacle dogmático que Macri en lo ¿Vos te acordás, Macri, cuando perdió lo que hizo cuando perdió las PASO? Vayan a dormir. Vayan a dormir, estoy enojado, y disparó el dólar. ¿Prendió fuego el país? Prendió fuego el país. Sí. Y bueno, no sé. Muy lejos no está, digo, pero bueno, qué sé yo, no sé. Ojalá que bueno, no. De hecho, Kicillof pidió que lo llamara. Por todas estas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía y cómo se va a culpar al peronismo de que el dólar se dispare, de que se caigan los bonos en la bolsa, bueno, de toda la cuestión económica, dejando bien en claro que no es culpa del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires todo eso económico que va a suceder y que se tienen que hacer cargo. Sí, yo no creo que lo haga sinceramente, porque de hecho ya lo ha dicho varias veces que él no tenía el problema que tenía Macri, que era que él no le importaba terminar o no el mandato. Claro. ¿No? Que él venía a hacer lo que tenía que hacer, que es lo que está haciendo, digamos, que es un macrismo mucho más profundo y mucho más rápido, acelerado, digamos, ¿no? Es eso, al fin y al cabo es eso. La última, Darío, ¿coincidís con eso, con el cierre del discurso de Axel el otro día? ¿Peronismo, democracia, peronismo, paz y democracia? Sí, es un mix de paz, pan y trabajo, un mix de cierto alfonsinismo, la democracia se vive. Sí, es una actualización Podemos agregar justicia social. Sí. Pero eso está en el peronismo, digamos. Yo creo que sí. Igual digamos, quedó grabada la frase. El garante, me parece, de esas otras dos cuestiones es el peronismo. Me parece que hoy en día, más que nunca, me parece que la doctrina que nos legó el general Perón y Evita está más vigente que nunca. En este contexto, me parece que cada vez más, donde digamos las grandes discusiones en el mundo van por el lado del neoliberalismo, la socialdemocracia con poco de social y más de democracia, digamos, y eso está haciendo, digamos, que haya un descreimiento cada vez mayor desde la democracia misma, porque no hay grandes soluciones a los problemas de la gente, digamos, sacando algunos países que son importantes también en el mundo, pero no la mayoría, digamos, eso está llevando a un descreimiento de la democracia. Me parece que hoy en día, si nosotros pudiésemos garantizar, digamos, una soberanía económica, una independencia económica y una soberanía política para tener nuestras propias decisiones, y que esas dos cuestiones hagan que podamos trabajar la justicia social, la gente podría volver a creer en términos de la democracia, de que sirve y que sirve para ordenarnos como sociedad. Es decir, para eso hay que tener valentía, hay que tener coraje y hay que creer que somos capaces, lo digo no los gobiernos, sino todos los argentinos y todas las argentinas, de que podemos decidir por lo nuestro, que podemos crecer con lo nuestro, obviamente que en el mundo de hoy, digamos, no es el mismo totalmente del 45, cambiado. no es el mismo del 2003. Es una decisión a tomar. Pero bueno, en eso a mí me da mucha tristeza tener un presidente que adora a Margaret Thatcher, que se la pasa viajando a Estados Unidos e Israel. A mí me gustaría un presidente que visite como hizo Néstor Kirchner cuando asumió, que se agarró, se subió en avión y se fue a la provincia de Corrientes a negociar con los maestros que hacía 5 meses que no cobraban. Gente que se preocupe por
por la felicidad del pueblo argentino, no por quedar bien con los grandes poderes, no por quedar bien con los que manejan el mundo, sino con los que tienen que quedar bien, que son con sus ciudadanos y con ciudadanas, con sus compatriotas, con toda la gente que uno vive en una sociedad en la que vive, a la cual debería darle respuesta desde el momento en que uno se implicó en la política. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Darío Méndez en Pasados de Rosca.